Este tipo de hogar, con padres y varios niños, cada vez es menos habitual. Ahora lo más común en Aragón es esto, viviendas en las que vive una única persona. Tengo una hija que vive fuera de España y luego yo soy divorciada hace muchos años, entonces vivo sola. Y cada vez tenemos menos niños, ahora ya sí tienen animales en vez de niños, perros. Es porque necesitan también su espacio, estar libres, estar sin que nada les ate. Yo tengo mi padre y vive solo, pero es porque él quiere vivir solo, no quiere que nadie dependa de él. Históricamente esto se debía al envejecimiento de la población y a la mayor longevidad de las mujeres, pero hay más factores. Ya en las últimas 2 décadas yo diría que se ha producido también otro proceso, ¿no?, que es consecuencia del incremento de divorcios y separaciones. También por los nuevos tipos de pareja. Que el hecho de parejas de hecho y cada uno en su casa, pues eso es una realidad, ¿no? A veces por diferentes motivos, porque es una opción personal que se ha decidido y otras veces pues a veces incluso por motivos de trabajo, ¿no? Nos vemos cuando queremos y cuando no, pues cada uno en su casa y Dios de todo. O sea, Estamos juntos pero separados. ¿Más cómodos? Más cómodos, sí, muy bien. No hay Nos ese vemos los fines de compromiso. semana y no hay, las vacaciones juntos. Solos o acompañados, lo más importante es poder vivir en paz.